Argentina paga. Veámoslo. Durante las últimas décadas, el Estado argentino se ha convertido en un incumplidor serial de sus compromisos de pago, de sus deudas, ya sea reestructurando nominalmente el valor de esas deudas o recurriendo a la inflación galopante para licuarlas en términos reales. Lo cierto es que el Estado argentino se había acostumbrado a vivir impagando sus pasivos, y eso, lógicamente, le ha gestado una pésima reputación global. Los inversores internacionales ven al Estado argentino como un Estado muy poco confiable, como un Estado tremendamente riesgoso, y esa percepción del Estado argentino se refleja en su riesgo país, en su prima de riesgo, en el exceso de tipos de interés que ha de abonar para endeudarse frente a aquellos que tiene que abonar un Estado mucho más solvente y reputable como es el de los Estados Unidos. Por eso, si la economía argentina quiere prosperar integrándose de nuevo en los mercados financieros globales, resulta del todo fundamental que poco a poco vaya reconstruyendo esa credibilidad que tanto ha hecho el peronismo por aniquilar. Y la forma de ir reconstruyendo poco a poco esa credibilidad, recuperando en consecuencia acceso a los mercados financieros globales, es pagando con puntualidad las deudas. Es decir, empezar a cumplir con la palabra dada a los inversores. Y esto es, por suerte, lo que ha hecho Javier Milei desde el primer día de su presidencia y también lo que ha seguido haciendo. Ayer, viernes 9 de enero, el Estado argentino tenía que desembolsar 4.200 millones de dólares para atender el pago del vencimiento parcial y de los intereses de varios de sus bonos en dólares. Durante muchos meses se había estado diciendo que el Estado argentino sería incapaz de hacer frente a ese desembolso, sobre todo habida cuenta del pánico financiero que hubo antes de las elecciones de medio término, en las que cabía la posibilidad de que el peronismo recuperara buena parte del poder perdido. Pero la sangre no ha llegado al río y finalmente Argentina ha pagado. ¿Y cómo ha conseguido pagar? Si Argentina tuviera un acceso normalizado a los mercados financieros, esta pregunta sería trivial. Todos los estados del mundo medianamente serios pagan los vencimientos de su deuda e incluso en muchas ocasiones los intereses de esa deuda, haciendo nuevas emisiones de deuda pública en los mercados. Es lo que se conoce como rollover de la deuda o simplemente refinanciamiento de la deuda. Capto financiación con una nueva emisión de deuda para amortizar el título de deuda que ha vencido. De esa manera, el plazo, el momento de pago, se difiere en el tiempo. El Estado argentino, debido a la crisis de reputación a la que me he referido al comienzo de este vídeo, no puede recurrir de una manera sencilla y general a la refinanciación de los vencimientos de su deuda. Como muy pocos inversores se fían del Estado argentino, es muy complicado que sea capaz de captar todo el volumen de financiación que necesita para pagar, para atender los vencimientos de su stock de deuda existente. O alternativamente, para poder captar toda la nueva financiación que necesitaría para poder amortizar los vencimientos de su stock de deuda existente, tendría que pagar tipos de interés tan altos por esa nueva financiación que mermarían de un modo muy significativo la solvencia del Estado argentino. Entonces, si Argentina todavía no tiene un acceso pleno, normalizado a los mercados financieros, ¿cómo ha conseguido hacer frente a este pago del cupón de sus títulos de deuda pública? Pues antes de explicar los detalles de la operación financiera a través de los cuales el Tesoro argentino ha sido capaz de honrar, de cumplir con sus compromisos financieros de este 9 de enero, contribuyendo así a reconstruir la credibilidad financiera global del país, dejadme que os recuerde que si queréis tener exposición inversora a la economía argentina, esto es algo que podéis hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Besto. Besto es una fintech española impulsada por el banco andorrano Creant Credit Andorra, una institución financiera con más de 75 años de vida.
Besto tiene como objetivo acercar de manera sencilla e intuitiva el mundo de la inversión y de las finanzas a todos los públicos y especialmente al más joven. A través de Besto puedes comprar acciones fraccionadas desde solo 5 euros o puedes colocar tu liquidez en su cuenta remunerada en dólares a un tipo de interés por encima del 3% anual, o puedes invertir en alguna de sus muy diversas carteras temáticas. Las carteras temáticas son distintas agrupaciones de acciones que han sido seleccionadas por compartir una temática inversora común. Por ejemplo, la cartera temática de dominio defensivo, compuesta por empresas relacionadas con la seguridad y la defensa internacional, o la cartera temática Standard & Poor's 500 Elite, compuesta por 50 empresas del Standard & Poor's 500, donde el peso de cada una de estas empresas es equiponderado, o también la cartera de envejecimiento poblacional, empresas que previsiblemente se beneficiarán del progresivo envejecimiento demográfico de nuestras sociedades. Pero también entre estas carteras temáticas se halla la cartera temática sobre Argentina, compuesta por grandes compañías argentinas como Mercado Libre, como YPF, como Grupo Financiero Galicia o como Vista Energy, que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Si quieres obtener más información sobre Besto, sobre su cuenta remunerada o sobre las distintas carteras temáticas, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Así pues, ¿cómo ha conseguido Argentina pagar estos 4.218 millones de dólares? Pues por un lado, privatizando activos públicos para obtener dinero con el que pagar la deuda. Y por otro lado, refinanciando parcialmente el vencimiento de esa deuda. Vamos, lo que haríamos cualquiera de nosotros si tuviésemos que hacer frente a un pago muy importante de deuda. Tratar de negociar en la medida de lo posible un aplazamiento del pago hasta donde el banco nos lo permita. Y por otro lado, para aquel monto que no seamos capaces de refinanciar, cuyo pago no podamos aplazar, vender parte de nuestro patrimonio, parte de nuestros activos, para obtener el dinero que necesitamos para cancelar esa porción no refinanciable o que no conviene refinanciar de nuestra deuda. En concreto, el gobierno argentino ingresó 2.300 millones de dólares por la privatización de algunas represas y además ha concertado un repo de 3.000 millones de dólares, una especie de préstamo colateralizado con varios bancos internacionales, a un tipo de interés del 7,4% anual, que aunque desde luego suena mucho, solo son, y digo entre comillas, solo son 400 puntos básicos, 4 puntos porcentuales, por encima de los de la deuda estadounidense de duración similar. El riesgo país hoy de la Argentina ronda los 550 puntos básicos, y antes de que Milei llegara a la presidencia superaba los 2.500 puntos básicos. Por tanto, esta operación repo tiene un coste financiero que es relativamente ventajoso para la Argentina, sobre todo habida cuenta de cuál es su reputación internacional. 2.300 millones de dólares de privatizar activos y 3.000 millones de dólares de emitir deuda. En total, 5.300 millones de dólares, con los que se ha pagado sobradamente los 4.218 millones de dólares que vencían este pasado viernes. Y en realidad el vencimiento efectivo era algo menor porque una porción, alrededor de 600 millones de esos vencimientos, era deuda con otros organismos del sector público argentino. Es decir, es dinero que no sale de dentro del Estado argentino. Por tanto, el Estado argentino no solo ha cumplido con sus acreedores privados, sino que además ya ha construido una reserva de tesorería en dólares de alrededor de 2.000 millones con los que poder hacer frente a una parte de los vencimientos futuros de deuda que están por llegar. Es decir, que el riesgo de default, al menos a corto plazo, se aleja. Y no se aleja porque sí, se aleja porque el gobierno de Javier Milei ha contribuido a sanear la solvencia del Estado argentino. Ha cuadrado las cuentas, consiguiendo superávit primario, y a su vez, un mérito del que no se suele hablar, pero que casi es tan importante como ese superávit primario,
ha ido reestructurando mediante refinanciaciones, no mediante impagos, el stock de pasivos del Estado argentino que estaban asfixiando su liquidez en el muy corto plazo. Ha reestructurado los pasivos del Banco Central y está reestructurando los vencimientos de los pasivos del Tesoro argentino. Cuanto más a largo plazo venzan tus deudas, más tiempo tienes para poder pagar sin estresarte. Por eso muchas de las críticas que en ocasiones se dirigen contra Javier Milei, de que está endeudando en mayor medida a los argentinos, son críticas totalmente infundadas. La nueva financiación que capta este gobierno, por ejemplo de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, no ha ido dirigida a sufragar el déficit público del Tesoro, a sufragar que el Estado argentino gaste más de lo que ingresa. Esa nueva financiación que tras muy esforzadas negociaciones ha conseguido cerrar el gobierno de Javier Milei, ha ido a parar a alargar los plazos del stock de pasivos heredados tanto en el Tesoro como en el Banco Central. Y por eso hoy el Estado argentino es un Estado mucho más solvente que aquel que se encontró Javier Milei cuando llegó a la presidencia. No estoy diciendo, ojalá, que el Estado argentino sea un Estado plenamente solvente, un Estado sobre cuya solvencia no quepa ninguna duda. No, todavía no. Pero desde luego sí es un Estado más solvente que hace 2 años. Y eso se demuestra en que está siendo capaz de lograr algo que hace 2 años casi nadie creía que iba a lograr: atender íntegramente y sin ninguna ruptura contractual los pagos derivados de los vencimientos de su stock de deuda. Y eso, normalizar el pago de la deuda, es lo que tiene que seguir haciendo el Estado argentino para recuperar aquello que el peronismo destruyó: la confianza de los ahorradores nacionales y extranjeros.